Señores, múltiples bendiciones para cada uno de ustedes. Que la paz del Eterno, el Loa, esté sobre los demás que conciernan a su persona. Paso por aquí prontamente para hacer el video a petición, el video que me tuvieron solicitando sobre el Elión y la Corte Celestial. Es un tema un poquito complicado y extenso y trataré de ser lo más breve posible en el cual puedan digerirlo. Antes de yo quisiera leerlo como un tema complicado. No hay que hacerlo simplemente aludiendo a citas. Es bueno leer por lo menos esto para mayor apoyo. Por ejemplo, el libro de los Salmos capítulo 82. Salmo capítulo 82. Salmos capítulo 82 verso 1. Dice así: Dios está en la reunión de los dioses. Subraya la palabra dioses. En medio de los dioses juzga. Subraya la palabra juzga. ¿Hasta cuándo juzgaréis injustamente y aceptaréis las personas de los impíos? Selah, o sea, silencio. Hay otro significado más, pero vamos a dejarlo así. Entonces el verso 3 dice: defender al débil y al huérfano, hacer justicia al afligido y al menesteroso. Librad al afligido y al necesitado, libradlo de mano de los impíos. No saben, no entienden, andan en tiniebla. Tiemblan todos los cimientos de la tierra. Subraya la palabra tierra. Dice: y yo dije, vosotros sois dioses. Subraya la palabra otra vez, dioses. Dice: y todos vosotros, hijos del Altísimo. Subraya esa palabra, Altísimo. Dice: pero como hombres, póngale ojo, como hombres moriréis, y como cualquiera de los príncipes caeré. Subraya la palabra hombre y príncipes. El 8, levántate, oh Dios, juzga la tierra, porque tú heredarás todas las naciones. El primer punto, antes de empezar a desglosar, cuando dice como hombres moriréis, el griego aplicado ahí, el hebreo aplicado ahí, premasorético, el original, dice que Adán, que quiere decir como humano, o como Adán, que Adán representa raza humana. ¿Cómo muere Adán? Hay tres tipos de muerte. Está la muerte, que es la separación del polvo. Está la muerte espiritual, que es la separación de Dios. Y está la muerte eterna, que es la separación en tiempo o de modo indefinido de Dios. Son tres tipos de muerte. Ok. Adán, ¿cómo murió? Adán comió del árbol y humanamente siguió vivo, pero el alma Neshama tuvo una desconexión con el Nefesh. Entonces bajó a una vida de esfera terrenal, perdiendo conexión con lo divino, porque él y Dios eran uno. La muerte de estos seres es separación de Dios. Esa es la muerte. Separado de Dios o juzgado prácticamente. Por eso que Cristo en un momento dice: ya el príncipe de este siglo ha sido juzgado. Cuando habla de que el Espíritu Santo tiene que venir a la tierra, que nos va a guiar a toda verdad, toda paz, toda justicia, a convencer el mundo de pecado. Por ahí se va, ese es el contexto. Ok, ahora sí vamos a comenzar. Lo primero es que Asaf, siendo una persona calificada para esto, preparado, porque es un levita, cantante, músico y vidente, según el libro, según lo narra creo que Crónica. No sé si es primero o segundo de Crónica, pero sí tiene todas las cualidades necesarias, académica, por decirlo así. ¿Por qué académica? Porque los levitas tenían que comerse Torah por un tubo y 7 llaves. Entonces tenía postura académica de revelación, porque era vidente, era músico, adorador, atraía lo divino, porque la música atrae lo divino. Estaba preparado el hombre. Más que un poema, es una profecía, al igual que el poema de Jacob, cuando profetiza de león que viene de Judá, el potro atado a la vid, que el potro viene siendo el asno, y que en Medio Oriente significaba el estatus de la gente, porque antes de que se usara antes de que se usara el camello y el caballo, primero se usaba el burro, que es el potro, es el asno. Y cuando dice que lo ate a la vid, Génesis capítulo 49, creo que verso 11, se está hablando de que la dependencia y la virtud de los humanos y de los nobles y de los reyes tenía que ser ligada al árbol de la vida. Y la vid se consideraba ser un árbol de vida en aquel entonces. Entonces Cristo viene en Juan 15, Cristo dice: yo soy la vid verdadera. Por eso Cristo, cuando le llamaron el hijo de David, o sea, Osana en las alturas, al Mesías davídico como rey, también estaba encima de un pollino, encima de un asno. Es algo así más o menos, pero ok. Entonces pasa algo con Asaf, que Asaf dice, para tratar el tema que quiero, Asaf dice que Dios está en medio de la reunión de los dioses. ¿Cuántos dioses hay? Yo sé que quizá les resuene el tema a muchos, como cuando Dios le dice a Ciro,
le dice a Ciro, ok, eso lo vamos a hablar ahorita, vamos al paso. Ok, ¿cuántos dioses hay? Primero, reunión. Dios está en la reunión, o sea, en la asamblea. Reunión es congregación, asamblea, de donde viene eclesia, congregación, asamblea. Eclesia, de donde viene también el término español que conocemos como iglesia. Entonces, en esa reunión, en esa asamblea, Dios está en medio de los dioses. Según el texto, alude y hace referencia a que hay una asamblea donde los dioses se reúnen. Pero el Dios principal, o el León, que es el Altísimo, está en medio de ellos. ¿Pero para qué? Para juzgarlo. Según el contexto del capítulo, y le empieza a reprochar por las cosas malas que hicieron, los que no hicieron, cómo no protegieron la tierra, entre otras cosas. O sea, y en parte de esa rebelión se le da el juicio de la sentencia: moriré como hombre. O sea, lo voy a alejar de mi presencia, lo voy a desconectar de mí. Esa es la primera muerte, la muerte espiritual, la separación de Dios. Por eso que cuando Adán muere, que se transforma, también los ángeles, cuando mueren con la muerte espiritual, también sufren una transformación. Así como Adán perdió lo que tenía y se le abrieron los ojos a una naturaleza terrenal, animal y diabólica, así también los demonios o los ángeles se transforman en espíritu maligno y pierden una morada, del cual dice Judas 1:6 y Pedro, que perdieron la morada, abandonando su morada, porque dejaron su esfera y se transformaron al pecar y al rebelarse, o al morir con el juicio del Altísimo León, cuando Dios los juzga en la corte celestial. Esa es la reunión. ¿Cómo podemos confirmar, Germán, de esa reunión? Bueno, la Biblia está llena de eso. No solo Asaf habla de esta reunión. Por ejemplo, David también habla de que los hijos de los portentosos o de los poderosos, que una potestad y portento, todo eso tiene que ver también con figuras Elohim, que vamos a hablar de eso ahora. Pero de la reunión, ¿cómo lo argumentamos? Micaía vio una visión y vio una reunión, y dice con espíritu, Primero de Reyes capítulo 22, cuando llega Micaía. En el contexto, usted sabe, Jafá, Acá y Josafat querían conquistar la tierra. Ramón de Galaad fueron a consultar a los profetas, habían 400 que estaban confabulados. Micaía dijo: viva Jehová, viva mi alma, que lo que Dios ponga en mi boca, eso yo voy a hablar. Micaía dice: Jehová estaba sentado en el trono, vi reuniones, y dijo: ¿quién irá a inducir acá? Y salió uno y dijo: envíame a mí, yo seré espíritu de mentira. O sea, en esa asamblea Micaía tuvo la revelación de lo que va a pasar. En los tiempos de Job también se repite. Job capítulo 1 verso 6, Job capítulo 2 verso 1, si mal no recuerdo, dice que cuando los hijos de Dios iban a presentarse, dice que también vino dentro de ellos Satanás. Presentarse los hijos de Dios. Y ojo aquí, los hijos de Dios tienen 7 menciones para el texto hebreo en el Tanaj, que de acuerdo al hebreo premasorético, al hebreo original de los rollos de Qumran, del Mar Muerto, el hebreo que se utilizó para prácticamente traducir la Septuaginta, ¿verdad? De ese hebreo, el original hebreo, de ahí en adelante, en ese hebreo solamente hay 7 textos en el plural para hijos de Dios, conservado para las figuras celestiales, que no son hijos nacidos de mujer. El singular hijo sí, Ben Elohim aparece, pero Benei Ha Elohim solamente aparece para los seres espirituales no nacidos de mujer en 7 menciones exclusivas del Tanaj. Solo 7 menciones. De las menciones que aparecen, aquí hay 2 en el libro de Job. Y dice: cuando los hijos de Dios fueron a presentarse, dice que vino también dentro de ellos, o en los cuales estaba Satanás. Satán, no quiero hablar mucho de eso ahora para definir por qué la diferencia que hay entre Satán como título, entre Ha-Satán con el artículo definido, por qué aparece como el oponente, por qué en otra parte aparece como una fuerza. El punto está de que a lo que nosotros conocemos como diablo, lo que nosotros conocemos como el enemigo de la justicia, como el devorador, como el que hace todo lo malo, como el que se arrastró a los ángeles, tanta teoría. Toda esa teoría que le resuenan ahora mismo, ese malo que usted conoce ahí, o ha escuchado, que se ha hablado de él, que él es el antagonista de la película, el malo. Ese malo también tiene que participar en la reunión. Y cuando él participa, Dios le dice: ¿de dónde viene Satanás? Él le dice: vengo de andar la tierra y rodearla. Él está ahí en medio de la asamblea. Por eso es que, de una manera figurada, Cristo dice: no elegí yo a vosotros los 12. Creo que Juan 6, 70 o 71, si mal no recuerdo. Cristo dice: no elegí yo a vosotros los 12, y uno de vosotros es diablo. Cristo sabía que uno era diablo. No el diablo como título, o sea, un opositor, un enemigo, un traidor en medio del grupo. Y aún Cristo, sabiendo, como quiera lo aceptaba y dejaba que él metiera la mano con él en su plato, y ese se llama Judas. Entonces lo mismo, de modo que lo que se ve fue hecho de lo que no se veía. Un traidor,
un descarriado en la asamblea y como quiera tiene que reportarse y como quiera tiene que rendir cuenta. Bien, seguimos caminando. No solo ellos, hay más reuniones. No solo David, no solo Asaf, no solo Job, no solo Micaía. Se me escapa ahora mismo, por ahí más textos que hablan sobre esa reunión en el cual el Elohim tiene que juzgar y disciplinar los dioses. Ahora, vamos a los términos Elohim. El término Elohim tiene dos formas de usarse. Está el plural majestático, que es cuando se usa con referencia al Dios Altísimo, que es el Elohim, ¿verdad? Elohim Barak, o sea, Génesis 1, Barak y Elohim, Dios creó los cielos, y en el versículo 2, el Ruach, Hakodes, o el Ruach de Elohim, el Espíritu del Altísimo se movía sobre la faz de las aguas. Es el plural majestático que se usa con referencia a Dios. ¿Y por qué un plural? Porque todos los poderes, toda la potestad, todos los dioses, todo lo que cita como poder y autoridad, tiene que ser resumido o conglomerado en su unidad. Por eso es un plural majestático. Se usa gramaticalmente como singular, pero a la vez es un plural. ¿Pero por qué? Porque todos los poderes se resumen o se suman a él. Es un solo. Todos los poderes emanan de él y a él tienen que regresar. Por eso es el plural majestático. Ahora, hay un plural numérico o plural general, que es el plural que se usa para referencia a otros dioses que están bajo su condominio u a otras o a otras autoridades. Exacto, o a otras autoridades paganas, autoridades afiliadas a su pacto, pero siguen siendo autoridades subordinadas a él. Dentro de ello entran reyes, jueces. Por ejemplo, Éxodo capítulo 7, verso 1, Dios le dice a Moisés: yo te envío como Dios a Faraón. No había que idolatrar a Moisés. Lo que Dios le está diciendo: te envío como Elohim, o sea, te envío como una autoridad para que represente mi fuerza, mi gobierno, para que represente mi voluntad, te envío. Otro punto es que Faraón también se creía ser un dios, y el título Faraón no era un nombre. El título Faraón no describía un nombre, la persona, sino la deidad que se ocultaba detrás de eso. Lo vamos a hablar ahorita también, del espíritu que había ahí detrás de eso. Entonces, por eso vemos el otro término Elohim, por ejemplo, a los inferiores a Dios como hombres. También vemos Elohim como deidad, como Moisés puso un ejemplo ahora, Éxodo 7. Hay otra forma, por ejemplo, de usar también Elohim como un plural numérico, referencia a hombres y referencia a deidades paganas, como por ejemplo Éxodo capítulo 12, me parece que el verso 12, si mal no recuerdo, donde Dios le dice: voy a destruir todo primogénito de Egipto, dile a Faraón que también voy a destruir los dioses. Ve, ahí vuelve y usa los dioses. Es de la misma manera que aquí aparece que el Elohim, o que el Dios principal, el dueño de la asamblea, está en medio de la reunión de los dioses para juzgarlo. Es por eso, porque el Elohim principal, plural majestático, o para que usted no se pierda con la diferencia de término, llámele el Altísimo, que ahí separan las aguas. Cuando se dice en el Altísimo, estamos hablando del Elión. Entonces el Elión participa en la reunión de los dioses para juzgarlo. Por eso nosotros vemos, por ejemplo, que Pablo también en Corintios 4:4 dice: el Dios de este siglo, o sea, el Dios del Olam Hasé, el tiempo de pecado y de reinado de muerte, de reinado de injusticia. Ese Dios, Pablo está atacando y está diciendo que él venda el entendimiento de la gente para que no le venga o no capten la luz del evangelio de nuestro Señor Jesucristo. Por eso Pablo dice: el Dios de este siglo le ha cegado el entendimiento a los incrédulos. A pesar de que este hombre, Augusto, y todos los que derivaron después de él, emprendían un culto imperial donde también se le llamaban dioses. Porque ese es el tema. El tema está en que cada gobernante fue asignado o le fue asignado una potestad sobre él. Por esa razón es que los reyes, antes de empezar a presidir, tienen que pactar con una deidad, sea con Dios o con el diablo. Todo el presidente, todos los reyes, cuando se van a subir a la silla y antes de, tienen que hacer un prepacto o un protopacto y renovar el pacto luego que se sientan a la hora de dirigir, porque dirigen bajo poderes espirituales. Ningún presidente dirige solo, anatómicamente o antropológicamente, tiene una fuerza espiritual. Por eso Cristo le dice a uno: ninguna autoridad tú tienes sobre mí que no te haya dado mi Padre. En los tiempos cuando le iban a crucificar, le dijo: ninguna autoridad. Por esa razón, ¿cómo puedo comprobar eso? Que a cada nación le fue dada una potestad. Si usted calcula cuidadosamente, haciendo un análisis comprensivo de estos textos que le voy a dar, por ejemplo, usted se va a Génesis capítulo 10, verso 32. Dentro de Can, Sem y Jafet, los tres hijos de Noé, para Dios dividir toda la raza humana, a uno le atribuyó 24 naciones, a otro 16. Estamos hablando que son 30, 40 y a otro 30. Ahí son 70. Y esas 70 naciones Dios le entregó 70 potestad. Hay unos textos, por ejemplo, Cristo dice: antes que Abraham fuese, yo soy. Había una mentalidad antes que Abraham, o de donde Abraham proviene, de todo las raíces que salen de los semitas de Sem, donde se entendía que había un Elión poderoso o un Altísimo, un Dios principal que gobernaba una asamblea de 70 dioses. Escuche, quiero que usted capte la idea.
no tome en cuenta simplemente la historia extrabíblica, entre a la Biblia. En la Biblia fueron 70 los que entraron, o más de 70 los que entraron como el pueblo de Israel, pero sin embargo se redujo a 70. Cuando Dios va a escoger los ancianos, le dice a Moisés que busque 70, pero con Moisés y Aarón son 72, pero también se redujo. Igual los que fueron a traducir la Biblia fueron 72, pero hay que reducirlo a 70 por la temática judía, que ellos lo redondean. Igual los 70 que también fueron a la misión cuando Cristo lo manda. Si usted calcula, hay muchos 70 en la Biblia, y siempre son de potestades, de misión, de pueblo. Por ahí va el asunto. Entonces, por eso es que de esas 70 naciones que Dios atribuye para dividir toda la raza humana, bíblicamente hablando, entregó 70 potestades. ¿Cuáles? Por ejemplo, dentro de estos textos, medítelo con cuidado, para no hacer tan extenso esta charla. Medítelo con cuidado. Génesis 10:32. Deuteronomio capítulo 32, verso 8 y el 43. En el 8 y en el 43 se está hablando. Analízalo en el original, porque el texto masorético cuidó algunas cosas, porque ya después de la destrucción del templo, los rabinos que se encargaron trataron de hacer modificaciones. Por eso de ahí sale también el Midrash, y se autoproclamaron los sabios lo que sabían, y dentro de ello cambiaron alguna cosa con los textos hebreos para que la gente se incline a un monoteísmo radical. Y la Biblia, en todos los contextos, presenta que hay un solo Dios soberano que está sobre toda potestad, pero que hay potestades que la gente la confunde y entonces cometen idolatría. Y por esa razón, ellos, para declinar a la gente a que creyeran en otros dioses, entonces empezaron a hacer algunas cositas. Pero hay cosas que no se pueden tapar en toda la Biblia. Entonces, de esas 70 naciones, se le asignan 70 potestades, pero entonces a Israel se le da una nación. A Israel como nación se le da una porción de tierra. Y Jehová o Yahvé escoge a Israel y le dice: tú eres mi porción, dentro de tantas naciones tú eres la mía. Pero hay otras naciones que tienen otros poderes, la cual lo van a dirigir. Por eso nosotros vemos que a Faraón Dios lo ve como un dragón, porque detrás de Egipto estaba un dragón. Por eso nosotros notamos Isaías capítulo 51, verso 9, que habla de Ra y del dragón. Ra, la tierra negra que salía del río Nilo, por el cual surge Egipto, de donde viene, de donde emana, de donde se conoce Egipto como nación. Y el gran dragón, que dentro de la Ra y la tierra y el río Nilo se creía ser dueño, y Dios lo castiga. Y profetiza, por ejemplo, en Ezequiel capítulo 29, verso 3, Isaías 51, verso 9. Dios ataca. Ese es el gran dragón que aparece en Apocalipsis capítulo 12, cuando dice Satanás, el gran dragón, la serpiente antigua. Ahí aparece ese gran dragón, porque esa fue la fuerza negativa que dentro de la rebelión que tomó, acaparó otros dioses. Ahí es que viene, por ejemplo, que arrastró con su cola a la tercera parte de los ángeles. Nótese esto con cuidado, porque la gente cree que eso pasó en la presencia de Dios. Y la Biblia habla de 7. En los contextos de la mentalidad hebrea, 7 cielos. Entonces hay que ver en cuál cielo fue que pasó eso, porque hay un cielo donde van los aviones, hay otro cielo donde están las huestes celestiales de maldad, las potestades. Ajá. Pues entonces hay que ver en cuál cielo fue que pasó eso. Entonces en esa rebelión, cuando ellos bajan, estos ángeles empiezan a enseñarle brujería a los hombres. De ahí es que se cree que en Génesis 6:2 se acotaron con mujeres, hicieron una rebelión. Entonces ya después de que, por eso David dice en el Salmo 29, en los últimos versos, dice que Dios que Dios preside sobre el diluvio y se sienta como rey eternamente. Es decir, porque Dios, después de juzgar y desbaratar todo lo que hizo, es que eso del diluvio fue un misterio. No fue solo agua, sino que el Ruach HaKodesh estaba en el agua, atacando la rebelión y el pecado que había en la tierra. Por eso cuando Dios le dice al mar en Génesis 1:20, las órdenes que Dios le da al mar de cúbrase lo seco, crea todo ser viviente, el mar crea todo ser viviente, toda ave. El mar no se movía solo, era el Ruach HaKodesh que se movía en el agua. Es lo mismo con el diluvio, no solo había agua, sino que la fuerza de Dios, su energía, su viento, su poder, estaba destruyendo todo. Por eso David dice que él preside sobre el diluvio y se sienta como rey para siempre, porque Dios destruyó esos Elohim que se acotaron con mujeres y que hicieron un sinnúmero de cosas. Que si usted cree que no es así, yo tengo cómo comprobar y argumentar de que fueron ángeles que se acotaron con las mujeres. No fueron ni los setitas, ni tampoco los reyes, como mucha gente entiende. No, vamos a ser claros con esto, porque hay cosas que la gente... Eso es como un zip leven. La gente se encuentra cosas difíciles que aplicar a la vida y no quiere ni siquiera estudiarlo. Yo no sé así. Yo trato de abrirme, porque es que hay verdades que no podemos tragarle. La Biblia no puede ser que un texto se equivoque cuando otros textos siguen la línea. En la Biblia no hay contradicción. En la Biblia habla un solo, mediante inspiraciones en los hombres. Y ese se llama Jehová, Dios Todopoderoso. Es la voz de él. No puede haber contradicción en la Biblia.
Cuando un texto choca con otro texto en interpretación, la interpretación no está correcta, porque para ser correcta tienen que armonizar todos los textos en una misma línea. Entonces ahí es que está ese detalle. De esas potestades que se revelan, Israel toma una porción. Por eso que si usted calcula cuidadosamente Deuteronomio 32, 8 y 43, cuando usted lo lee cuidadosamente, usted le va a sacar el jugo a esto que estamos hablando. Entonces tiene que ver, por eso que a Israel se le llama mi primogénito. Israel peca, pero a Jesús también se le llama mi hijo y también primogénito. Por eso la profecía de Osea, cuando dice de Egipto llamé a mi hijo, la agarra Mateo 2.15, haciendo cumplir de que ese hijo es Cristo. Por eso en los tipos de los cánticos del siervo de Yahvé que aparecen en Isaías, nosotros vemos que hay mucha referencia a Israel, pero también a Cristo, porque Cristo es el segundo Israel, para que se entienda, y Israel es el primero. Entonces tiene que venir de la porción de Israel. Por eso es que en el verso 43 del capítulo 32 de Deuteronomio, lo cita también Hebreo capítulo 1 verso 6, cuando dice que introduciendo el hijo a la tierra, dice adórenlo todos los ángeles que están en el cielo, introduciendo al primogénito, concatena con el mismo texto, porque es cuando Israel viene como primogénito a heredar la nación. Hay una profecía de que Cristo también viene como Israel a herir a sus enemigos y a heredar el campo que compró, que es el campo donde estamos nosotros los creyentes. Israel heredó una porción de tierra, Cristo hereda toda la gentilidad, que somos nosotros los gentiles. No quiero volver un sacocheto. Cuando Pablo dice el Dios de este siglo, Pablo está hablando de una potestad que se le entregó un gobierno y se desacató, para que usted entienda el término en buen dominicano. Y cuando él se revela, entonces contamina a otro. Pero sin embargo, esa fuerza del mal ha estado detrás de cada ídolo, porque dentro de los tantos dioses que habían en Egipto, dentro de Horus, dentro de Osiris, todos esos dioses que se mencionan ahí, todos esos dioses. Sin embargo, había uno que nadie lo veía, o humanamente no se veía, pero Dios sí lo veía, que era el gran dragón. Es la misma fuerza que presenta atacando los sistemas, el metabolismo sensitivo o la conciencia de Eva, para que ella se incline al mal. Es la misma fuerza. No fue una serpiente literal. Ahí hay una fuerza, porque solamente el Génesis vino, o principalmente Génesis capítulo 3 vino como una revelación para traer el origen de donde procedió el mal. Entonces, después de tantas cosas que pasan, ya este video va largo, después de tantas cosas que pasan, toda la rebelión de esa potestad, y tiene los que sentarse a juzgarlo. Tiene que sentarse a juzgarlo a cada uno. Por eso que el Dios de este siglo, Juan dice que los deseos, que si alguno ama el mundo, Juan dice, no ame al mundo ni la cosa que está en el mundo. Si alguno ama al mundo, el amor del Padre no está en él. Pero Salmo 24 dice de Jehová la tierra y se plenitud el mundo y lo que... ¿Qué pasó? ¿Por qué en Salmo 24 el mundo es de Dios? ¿Y por qué entonces en Juan, el que ama al mundo, el amor de Dios no está en él? Porque a la autoridad o al Elohim que se le entregó el Olam Hasé, estaba descarriado, se descarrió. Entonces tiene que venir un Dios a la tierra que establezca un Olam Havá, que es Cristo, Dios hecho hombre, para vencer el Olam Hasé, el Dios de este siglo. Por eso que Cristo viene y nos levanta a nosotros. Y por eso que dice seréis como dioses. Hay un verso que dice seréis como dioses. Y Pablo dice que vamos a juzgar los ángeles, entre otras cosas, porque Cristo nos da esa autoridad. Por eso Cristo dice, cuando manda a los 70, volvemos a caer con los 70. Cuando Cristo manda a los 70, que ellos vienen contentos, Cristo le dice, os doy poder y autoridad. Hoy doy poder, hoy doy autoridad y potestad. Potestad. ¿Cuál potestad? ¿De dónde viene la potestad? Si nosotros calculamos en Colosenses 1.15, dice que Cristo, siendo el primogénito de toda creación, en él fueron creadas las potestades, los condominios, los ángeles, los principados, todos fueron creados en él y para él. Pero hay un detalle: todo eso que se creó para él y que Cristo fue emanado primero, porque no es que la creación aquí sea como una construcción de Jesús, no, es una emanación. El que está en su seno sale del Padre. No creemos en un Cristo construido como mucha gente enseña. Yo creo en un Cristo emanado, que emana. El que está en su seno, Juan 1.18, el que está en su seno le da a conocer. Es un hijo que emana, no creado, es una emanación. Por eso es que se usa el término exergiomai, que es como hacer un desdoblaje, es decir, es como que si Dios se clonara. Más o menos es el término que aparece en Juan 1.18. Entonces, cuando Cristo, en medio de Cristo, siendo el primogénito de toda creación, son creadas todas las potestades, entonces a Cristo se le constituye heredero, siendo la imagen misma de su sustancia. Hebreo 1. Dios habló por medio de los padres, los profetas, ahora ha hablado por el Hijo, por quien asimismo hizo el universo, y a quien constituyó heredero, siendo él la imagen misma de su sustancia y el resplandor de su gloria. Entonces, como lo constituye heredero, Cristo es el heredero de todo lo creado, pero Cristo asigna, Yeshua asigna 70 potestades para gobernar la tierra, y él prefiere tomar Israel. Por eso,
Cuando Cristo baja a la tierra, baja por vía de Israel, porque fue el pueblo que tomó para sí, fue la nación que tomó para sí, la porción que tomó para sí. Entonces, cuando Cristo baja, entonces baja a destruir la potestad de que se rebelaron. ¿Cuál golpiza? Colosenses 2:14, que también ahí hay un Sefer Keritú, que es otro tema, que es el acta de los decretos que se quitó en la cruz, que se ha enseñado nada más que son deudas, pero eso va más allá, porque eso tiene que ver con el Sefer Keritú que Dios le entregó a Israel. Y como mientras el esposo está vivo, la mujer no puede casarse, tiene Dios que venir en cuerpo humano y morir, porque Dios en cuerpo humano no muere, tiene que venir en un cuerpo que muera y morir. ¿Pero para qué? Para hacer libre a Israel, porque si Dios no muere, Israel no fuera libre. Entonces, como Dios muere en la cruz por medio del Hijo, entonces elimina el Sefer Keritú, y cuando lo elimina, Israel queda libre. Por eso Romanos 7 dice que ahora Israel tiene que ser de otro. Que ese es el Hijo, Yeshua. Entonces ahí es que está ese sistema. Entonces cuando Cristo viene, dice que despojando a los principados, a la potestad, triunfando sobre ellos en la cruz. Ahí en la cruz Cristo venció todas las potestades que se rebelaron. Por eso ahora hay un juicio nuevo y hay una bendición sobre toda la tierra. Porque ahora toda potestad le he dado a Cristo. Él lo dice, toda potestad me dada en el cielo y en la tierra. Lo que Cristo está diciendo ahora, lo que antes estaban perdidos, ahora tienen opción de ser salvados por mi sangre que derramé. Por eso dice Hebreo, creo que 2:16, dice que la sangre de Cristo no socorre a los ángeles que pecaron, pero sí a la descendencia de Abraham. Y no dice de Adán, dice de Abraham. Porque de Adán venimos todos los seres humanos, pero de Abraham solamente venimos los que tenemos fe, porque Abraham es el padre de la fe. Por eso Gálatas 3:29 dice que ciertamente si estamos en Cristo, el linaje de Abraham somos. El Elión se sienta en la corte, dirige los dioses, los disciplina y los gobierna. Esa es la asamblea que existe en el mundo espiritual. Así que hasta la próxima.